Edad 2020. Tema: riesgos laborales. Integrantes: quien les habla, Lady Ramos, y mi compañera Yomara Batallas. Factor de riesgo. Las causas del riesgo laboral son las condiciones de trabajo que pueden ocasionar un daño en la salud de los trabajadores. En las diferentes áreas de trabajo existen factores de riesgo laboral que varían de acuerdo a las actividades que realiza. Para la identificación de un riesgo y la gestión del mismo, es importante hacer la gestión de riesgos laborales, la cual tiene como pasos identificar el riesgo, medirlo, valorarlo, controlarlo, analizarlo, evaluar y gestionar el control del mismo. En la identificación del riesgo es un proceso para determinar la existencia del mismo y de los factores que lo producen. Cuando procedemos a medir el riesgo, se determina la probabilidad y las consecuencias que generen a partir de este peligro. Para analizar el riesgo, es importante recaudar la información disponible para conocer los peligros y estimar los riesgos a los trabajadores. Para valorar el riesgo, esto se realiza con la información obtenida en el análisis del riesgo. Se procede a establecer el nivel de tolerancia al riesgo teniendo en cuenta los factores que lo producen. Cuando evaluamos el riesgo, es el desarrollo para obtener la información necesaria para que la empresa o industria tenga las condiciones adecuadas para la buena toma de decisiones, para que de esta manera puedan adoptar acciones correctivas. Para controlar el riesgo, su función es de que la información recabada mediante la evaluación obtenida se debe implementar medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluación periódica de su eficiencia. Verificar el riesgo. Esto se hace con la validación mediante un examen y la observación de evidencias objetivas de que los requisitos especificados han sido cumplidos. Y para gestionar el riesgo se aplican las diferentes políticas, procedimientos y prácticas que pueden analizar, valorar y evaluar un riesgo. Para la identificación de riesgos es importante realizarnos 3 preguntas, las cuales son: ¿existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir este daño? Es útil categorizarlos, por ejemplo, por temas. Pueden ser riesgos mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones u otros. Un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la gravedad de dicho suceso. La probabilidad, cuando es alta, son daños presentes siempre o casi siempre durante el desarrollo de las actividades. Mediana, es posible que suceda, y baja, rara vez va a ocurrir. La gravedad se determinará considerando la parte del cuerpo afectada y el tipo de daño. Ligeramente dañino son dolencias superficiales como pequeños cortes, magulladuras o irritación ocular. Dañino son quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Y extremadamente dañino pueden ser amputaciones, lesiones mayores, enfermedades graves. Para identificar el grado de riesgo es importante realizarlo mediante algún método. En este caso, aquí tenemos el método de William Fine para la evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que si la probabilidad es alta, media, baja, y la severidad baja, media o alta. Y en un caso, digamos que la probabilidad es media y la severidad es baja, es un riesgo bajo. Y así podemos irlos asociando. Los distintos riesgos laborales son de seguridad, locativos y mecánicos, de higiene, físicos, químicos o biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Riesgos de seguridad. Estos son provocados por agentes materiales o mecánicos, como pueden ser un espacio de trabajo, máquinas o herramientas. Estos son riesgos que causan un accidente laboral, como podemos observar en la imagen que esta persona está cargando un bloque y se tropieza pues con herramientas que se encuentran en el piso. Tenemos otro riesgo que es el higiénico, que se provoca por agentes contaminantes físicos, como pueden ser vibraciones, ruidos, radiaciones, temperatura, entre ellos la humedad, el frío, presión atmosférica, entre otros. Estos son riesgos causantes de enfermedades, como podemos observar esta persona que está soldando. Otro tipo de riesgo higiénico
son por contaminantes químicos, como pueden ser los sólidos, líquidos y gaseosos, como polvo, nieblas o vapor. Otro riesgo higiénico son provocados por agentes contaminantes biológicos, como pueden ser bacterias, virus, hongos y entre otros. Estos son riesgos que causan una enfermedad. Un riesgo ergonómico. ¿Qué es un riesgo ergonómico? Son los que están provocados por una carga física o mental. Como podemos observar en la imagen, esta persona está haciendo la mayor fuerza con esa piedra en una mala postura y puede pues causarle una enfermedad a la larga, como puede ser una hernia o otra enfermedad. Riesgos psicosociales son los que están determinados por el estrés laboral, causadas por jornadas largas, tipos de tareas o nuevas tecnologías que las personas deben adaptarse. Y esto causa una enfermedad. Diferentes tipos de intervención. ¿Qué se refiere a esto? Que nosotros debemos actuar sobre estos riesgos con unas técnicas de prevención, lo que es el riesgo de seguridad, higiene, ergonómicos y sociales. Pues no, debemos actuar de una manera individual y colectiva con una atención de urgencias, campañas de salud, entre otras. Técnicas globales. Seguridad en el trabajo. Son medidas para prevenir los accidentes, los cuales actúan sobre los riesgos ocasionados por factores mecánicos o condiciones de seguridad. La higiene industrial es cuya finalidad prevenir las enfermedades profesionales, por lo que se actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos. Lo que es la ergonomía actúa frente a los riesgos derivados del diseño de puestos de trabajo, de la carga física o mental, entre otros. Las técnicas psicológicas actúan sobre los riesgos derivados de la organización del trabajo y de las características de su tarea. La formación son técnicas en general para prevenir y de esta manera cultivar un ambiente saludable dentro del trabajo. En lo que es política, técnicas en general que actúan mediante leyes, disposiciones o medidas por parte de la administración o de la propia empresa o de los trabajadores. Técnicas específicas, pues aquí podemos observar lo que es la ingeniería, arquitectura, física, química, anatomía, toxicológica, económica, de organizaciones, de derecho y entre más. ¿No? Diferentes tipos de técnicas. En lo que es la conclusión, podemos decir que los riesgos laborables es el que te puede generar algún daño al bienestar del trabajador o los trabajadores que laboren dentro de una industria o una empresa. Por lo tanto, la obligación de la empresa o de la industria es velar por la protección de cada uno de los trabajadores. Y tiene que llevar un plan, una planificación de riesgos derivados del trabajo. Y de esta manera poder emitir cualquier accidente o enfermedad laboral. 3. Recomendación. Disponer de un plan de prevención de riesgos laborables que complemente las características de la unidad o del centro. Evaluar los riesgos laborables en las diferentes unidades de centros sanitarios según lo establecido. Dar a conocer a los profesionales de la unidad los riesgos identificados ya establecidos y conocer las situaciones de riesgo que hayan puesto en manifiesto en la evaluación y participación en la resolución de una planificación establecida. Esta fue nuestra intervención. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.